El aire de Coyoacán se sentía fresco aquella Nochebuena. Las calles adornadas con luces multicolores y piñatas resplandecían bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. Leticia Domínguez, de 35 años, observaba por la ventana del elegante comedor de la casa de sus padres mientras colocaba meticulosamente los cubiertos de plata sobre el mantel bordado que su abuela había traído de Oaxaca décadas atrás. ¿Estás segura de que vendrá?, preguntó Sofía, su madre, mientras acomodaba el centro de mesa con nochebuenas frescas y velas rojas. Leticia apretó los labios. Dijo que sí, aunque llegará tarde, como siempre. El comentario quedó suspendido en el aire como el aroma del ponche que hervía lentamente en la cocina. Leticia sabía que su matrimonio con Antonio Vega se había convertido en una fachada durante los últimos 2 años. Un arquitecto exitoso con conexiones políticas, Antonio parecía más interesado en sus proyectos y sus reuniones de trabajo que en su vida juntos. Don Eduardo, el padre de Leticia y respetado juez federal jubilado, entró al comedor con una botella de tequila añejo en la mano. «Tu hermano Carlos acaba de llamar. Viene en camino con Mariana y los niños». Leticia asintió, intentando ocultar su ansiedad. Esta cena navideña tenía que ser perfecta. No porque creyera en las apariencias, había dejado de hacerlo hace tiempo, sino porque necesitaba esta última oportunidad para confirmar lo que ya sospechaba sobre Antonio. A las 8 en punto, el timbre sonó. Era Carlos, su hermano mayor, abogado como su padre, junto a su esposa Mariana y sus 2 hijos adolescentes. Los abrazos y felicitaciones inundaron el recibidor. ¿Y el arquitecto?, preguntó Carlos con un tono que apenas disimulaba su desaprobación. «Llegará pronto», respondió Leticia mecánicamente. La cena comenzó a las 9 sin Antonio. Los tamales, el bacalao, la ensalada de manzana y el pavo rellenado con castañas y mole poblano cubrían la mesa. Don Eduardo propuso un brindis por la familia mientras el reloj avanzaba implacable. A las 9:45, cuando servían el postre, la puerta principal se abrió. Antonio apareció en el umbral del comedor, con el cabello ligeramente despeinado y oliendo a una colonia que Leticia no reconoció. «Perdón por la tardanza», dijo con una sonrisa ensayada. «El tráfico está imposible». Don Eduardo lo miró fijamente, pero no dijo nada. Sofía se apresuró a servirle un plato de cena recalentada, mientras Antonio se sentaba junto a Leticia, besándola fugazmente en la mejilla. La conversación continuó tensamente. Los sobrinos hablaban de la escuela. Mariana comentaba sobre su trabajo en el hospital. Carlos discutía las últimas reformas judiciales con su padre. Leticia observaba a Antonio, quien revisaba constantemente su celular bajo la mesa. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Leticia en voz baja, mientras los demás discutían sobre política. «Perfecto», respondió él, sirviéndose vino tinto. «El proyecto del centro comercial en Santa Fe finalmente se aprobó». «Qué interesante», dijo Leticia, tomando un sorbo de su propia copa. «Especialmente porque Claudia de la oficina me llamó esta mañana buscándote. Dijo que has estado ausente toda la semana». El rostro de Antonio se tensó por un segundo antes de recuperar su compostura. «Estuve en reuniones externas». «¿Con Alejandra Montero?». Leticia pronunció el nombre claramente, observando cómo la mandíbula de Antonio se endurecía. «Tu asistente me envió por error unos documentos para firmar. Venían adjuntos varios correos interesantes». El comedor quedó en silencio. Todos habían dejado de hablar, conscientes de la tensión entre la pareja. «No es lo que piensas», murmuró Antonio. «¿No?». Leticia sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. «¿Quieres que lea los mensajes aquí o prefieres explicar las transferencias a su cuenta?». Antonio se puso de pie abruptamente. «No voy a discutir esto ahora». «¿Cuándo entonces?». «Cuando termines de gastarte el dinero de nuestra hipoteca en ella». La cara de Antonio se transformó. En un arrebato tomó su copa de vino y arrojó el contenido directamente al rostro de Leticia. El líquido rojo salpicó su blusa blanca y su cara, manchando también el mantel oaxaqueño. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Leticia, paralizada, sentía el vino goteando por su barbilla. Los niños miraban horrorizados. Mariana contuvo un grito. Don Eduardo se levantó lentamente de su silla, con una furia contenida que hacía temblar sus manos. A sus 68 años, aún imponía respeto.
En mi casa, dijo con voz grave, en mi mesa, en Nochebuena. ¿Te atreves a humillar así a mi hija? Antonio, dándose cuenta de la magnitud de su error, retrocedió un paso. Eduardo, fue un impulso, yo... Don Eduardo golpeó la mesa con el puño. Fuera de mi casa. Ahora. No sabes lo que ella estaba insinuando, intentó defenderse Antonio. Lo sé perfectamente, respondió don Eduardo. Lo he sabido desde hace meses. Y he guardado silencio por respeto a mi hija y a esta familia. Pero se acabó. Leticia miró a su padre, confundida. ¿Qué quieres decir con que lo sabías? Don Eduardo respiró profundamente. Hay mucho que no sabes, hija, pero esta noche no es solo sobre la infidelidad de Antonio. Carlos se puso de pie también. Papá, no creo que sea el momento. Es exactamente el momento, interrumpió don Eduardo, mirando fijamente a Antonio. Porque tu marido no solo te ha traicionado con otra mujer. Hay algo mucho peor detrás de todo esto. Antonio palideció visiblemente, mirando alternativamente a don Eduardo y a Carlos. No sé de qué estás hablando. Lo sabes muy bien, respondió don Eduardo con frialdad, y ahora Leticia también lo sabrá. El comedor se había convertido en un campo de batalla donde las miradas se cruzaban como balas. Leticia, aún con el vino manchando su ropa, se levantó lentamente y tomó una servilleta para limpiarse la cara. «¿Alguien va a explicarme qué está pasando?», dijo con una voz que no admitía réplica. «Ahora mismo». Sofía se acercó a los adolescentes. «Niños, vamos a la cocina por más ponche». La mirada que intercambió con su esposo contenía décadas de complicidad y secretos compartidos. Una vez que salieron, don Eduardo señaló a Antonio. «¿Quieres contarle tú o lo hago yo?». Antonio aflojó su corbata, visiblemente nervioso. «Eduardo, piensa en lo que vas a hacer. Hay mucho en juego aquí». «Exactamente», respondió el ex juez. «La vida de mi hija está en juego». Carlos intervino. «Papá, debemos ser cautelosos. Hay procedimientos legales en curso». Leticia miró a su hermano con incredulidad. «¿Tú también lo sabías? ¿De qué procedimientos hablan?». La lluvia comenzó a golpear suavemente los ventanales del comedor, como un contrapunto a la tormenta que se desataba dentro. Don Eduardo se acercó al mueble bar y sacó una carpeta de un cajón con llave. «Hace 3 meses», comenzó, «un viejo colega de la judicatura me contactó. Estaban investigando irregularidades en las licitaciones de varios proyectos inmobiliarios en la ciudad. El nombre de la empresa de Antonio apareció vinculado a transferencias sospechosas». Antonio dio un paso hacia la puerta. «Esto es difamación. No tienes pruebas de nada». «Al contrario», respondió don Eduardo, abriendo la carpeta. «Tengo copias de transferencias, contratos falsificados y testimonios de 2 funcionarios municipales que ya han confesado». Leticia sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que Antonio está involucrado en actos de corrupción?». «No solo eso», continuó don Eduardo. «La Fiscalía Anticorrupción lleva meses construyendo el caso. Carlos ha estado colaborando como asesor externo». «¿Mi propio hermano?». Leticia miró a Carlos con dolor. «¿Por qué no me dijiste nada?». Carlos se acercó a ella. «Leti, estábamos protegiéndote. Si te decíamos algo te convertirías en cómplice o en testigo. Queríamos mantenerte al margen». Antonio soltó una risa amarga. «Qué conveniente familia de justicieros. ¿Por qué no les cuentas también sobre tus propios negocios, Eduardo? ¿O los tuyos, Carlos?». Don Eduardo entrecerró los ojos. «Cuidado con lo que insinúas». «¿Insinuar?». Antonio alzó la voz. «Todos tenemos secretos. ¿Crees que no sé sobre los terrenos en Quintana Roo o sobre las cuentas en Panamá?». El rostro de don Eduardo enrojeció, pero mantuvo la compostura. «Mis inversiones son legítimas y declaradas». «¿En serio?». Antonio sacó su propio teléfono. «Tengo documentos que sugieren lo contrario. ¿Por qué crees que me eligieron a mí para acercarme a tu hija hace 5 años?». Leticia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». Antonio la miró directamente por primera vez en la noche. «Lo siento, Leti, pero nuestro matrimonio nunca fue casualidad. Me acerqué a ti por órdenes de Guillermo Montero». «¿El secretario de Desarrollo Urbano?», preguntó Leticia, recordando al político que había asistido a su boda. «El mismo», confirmó Antonio. «Necesitábamos información sobre las investigaciones de tu padre. Tú eras el camino más directo». Don Eduardo avanzó amenazadoramente hacia Antonio. «Miserable. Usaste a mi hija durante 5 años como parte de una operación.
Al principio sí, respondió Antonio, sosteniendo la mirada del ex juez, pero con el tiempo realmente llegué a quererla. ¿Cómo demuestras arrojándome vino a la cara?, interrumpió Leticia, con lágrimas de rabia en los ojos, o acostándote con Alejandra Montero, la hija de Guillermo Montero. Ahora todo tiene sentido. Carlos intentó acercarse a su hermana, pero ella lo apartó. ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? Estamos intentando desmantelar una red de corrupción, Leti, explicó Carlos. Montero, Antonio y otros 10 funcionarios están involucrados en el desvío de más de 200 millones de pesos. Leticia miró a su alrededor, sintiendo que cada centímetro de su vida había sido una elaborada mentira. ¿Y yo? ¿Qué papel juego en toda esta farsa? Ninguno, respondió don Eduardo. Eres la única inocente aquí. Por eso intentamos mantenerte al margen. Antonio se acercó a Leticia. Lo que comenzó como una misión se convirtió en algo real. Te lo juro, Leti, estos últimos años mis sentimientos han sido genuinos. ¿Y Alejandra?, preguntó Leticia con amargura. Antonio bajó la mirada. Eso es complicado. Guillermo Montero me presionó para mantener esa relación. Es su forma de asegurarse mi lealtad. ¿Esperas que crea eso? Leticia negó con la cabeza. Después de descubrir que nuestro matrimonio entero fue una operación encubierta, don Eduardo colocó los documentos sobre la mesa. Hay algo más que debes saber, Leticia. Hace un mes, Antonio vino a verme en secreto. Leticia miró sorprendida a su padre y luego a su marido. Antonio asintió lentamente. Estoy colaborando con la fiscalía, confesó Antonio. Les estoy entregando toda la información sobre Montero y su red, a cambio de inmunidad parcial. ¿Y la escena del vino en mi cara?, preguntó Leticia, incrédula. Tenía que parecer convincente, explicó Antonio. Montero tiene informantes en todas partes. Si sospecha que los estoy traicionando, ¿me estás diciendo que toda esta humillación fue una actuación? La voz de Leticia temblaba de indignación. No del todo, intervino Carlos. No sabíamos que planeabas confrontarlo esta noche sobre Alejandra. Eso fue una complicación inesperada. Leticia se alejó de todos, caminando hacia la ventana. La lluvia caía ahora con más fuerza sobre Ciudad de México, reflejando las luces navideñas en el pavimento mojado. ¿Cuánto de mi vida ha sido real?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para los demás. Nadie respondió de inmediato. El silencio pesaba como plomo en el elegante comedor que había sido escenario de tantas celebraciones familiares. La cena de Navidad del año pasado, dijo finalmente Antonio, acercándose cautelosamente. Cuando fuimos a Cuernavaca con tus primos. Eso fue real. Lo que sentí esa noche fue real. Leticia lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue en este teatro absurdo? Don Eduardo se acercó a su hija. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes alejarte de todo esto, irte una temporada a Mérida con tu tía Carmela hasta que todo termine, ¿o qué?, preguntó Leticia. Carlos completó la frase. O puedes ayudarnos a atrapar a Montero y a todos los demás. Desde dentro, el reloj de la sala marcó las 12 de la noche con un suave tintineo. En algún lugar del vecindario, los cohetes anunciaban la llegada oficial de la Navidad, pero en la casa de los Domínguez, el espíritu festivo había sido enterrado bajo capas de traición y secretos. Sofía regresó al comedor después de haber acostado a los sobrinos en la habitación de huéspedes. Sus ojos, cansados pero alerta, recorrieron la escena. Su hija junto a la ventana, su esposo y su hijo de pie cerca de la mesa, y Antonio sentado con la mirada perdida en su copa vacía. Los niños preguntan qué está pasando, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Diles que es una discusión de adultos, respondió Carlos, que mañana abriremos los regalos como siempre. Leticia se giró para enfrentar a su familia. ¿Como siempre? Nada volverá a ser como siempre. Tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa, lejos de todos, y cruzó las manos sobre el mantel manchado de vino. Quiero saber exactamente en qué me estarían involucrando, dijo con una calma que sorprendió a todos. Sin omisiones, sin mentiras piadosas para protegerme. Todo. Don Eduardo y Carlos intercambiaron miradas. Fue Carlos quien comenzó a explicar. Guillermo Montero ha estado operando un esquema de corrupción desde hace casi una década. Manipula licitaciones de obras públicas, infla presupuestos y desvía fondos a empresas fantasma.
Antonio, mi empresa es una de las fachadas, interrumpió Antonio, mirando directamente a Leticia. Arquitectura y desarrollo del valle. La mitad de nuestros proyectos son legítimos. La otra mitad son operaciones para lavar dinero de Montero. Leticia cerró los ojos un momento, asimilando que la firma que llevaba también su apellido estaba manchada de corrupción. ¿Y el dinero de nuestra hipoteca, el que transferiste a Alejandra? Antonio suspiró. No era de nuestra hipoteca, era dinero de Montero que debía llegar a un funcionario de Hacienda a través de Alejandra. Usé nuestra cuenta como puente porque estaba siendo vigilado. Maravilloso, murmuró Leticia con amargura. Ahora también podría ser acusada de lavado de dinero. No si cooperas, intervino don Eduardo. La fiscalía está dispuesta a garantizar tu inmunidad. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó Leticia. Carlos sacó su tablet y mostró una serie de fotografías. Montero organiza una fiesta de Año Nuevo en su hacienda de Tepoztlán. Asisten políticos, empresarios, todos los involucrados en la red. Necesitamos evidencia de sus conversaciones. ¿Quieren que espíe en una fiesta? Leticia sonaba incrédula. No cualquier fiesta, explicó Antonio. Es donde se reparten los contratos del próximo año, donde se hacen los acuerdos más importantes. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no siguen usando a Antonio como informante? Don Eduardo se aclaró la garganta. Porque empiezan a sospechar de él, pero nadie sospecha de ti. Te ven como la esposa trofeo, la hija del juez retirado que no sabe nada de negocios. Leticia sintió una punzada de indignación. ¿Así me ven? Es lo que les hemos hecho creer, confirmó Antonio, para mantenerte segura, para usarme cuando les resultara conveniente, corrigió Leticia. Se produjo un silencio incómodo. Sofía, que había permanecido en segundo plano, se acercó a su hija. «No tienes que hacerlo, mi amor», dijo tomando su mano. «Puedes irte a Mérida como sugirió tu padre». Leticia miró a su madre, buscando en sus ojos algo que le dijera que al menos una persona en esa habitación no estaba manipulándola. «Tú sabías de todo esto, mamá». Sofía bajó la mirada. «Sospechaba algo. Tu padre nunca me contó los detalles, pero intentaba protegerte», interrumpió don Eduardo. «Basta de proteger a las mujeres de esta familia manteniéndonos ignorantes», exclamó Leticia, golpeando la mesa. ¿No se dan cuenta de que esa supuesta protección es otra forma de manipulación? La habitación quedó en silencio. Finalmente, Antonio se acercó a Leticia, manteniéndose a una distancia prudente. «Tienes toda la razón», dijo en voz baja. «Te hemos subestimado. Yo más que nadie». Leticia lo miró fijamente. «¿Alguna vez me amaste de verdad o siempre fui parte del trabajo?» Antonio sostuvo su mirada. «Al principio eras una misión, luego me enamoré, y después me perdí en el papel que estaba interpretando, en el dinero, en el poder, en Alejandra». «Al menos eres honesto por una vez», respondió Leticia. Carlos se acercó con la tablet. «La operación está prevista para el 31 de diciembre. Tenemos una semana para prepararte». «No he dicho que vaya a hacerlo», replicó Leticia. «Piénsalo», insistió Carlos. «Es la oportunidad de hacer justicia, de recuperar algo de control sobre tu vida». Leticia se levantó y caminó hacia el árbol de Navidad en la sala contigua. Las luces parpadeaban suavemente, iluminando los regalos cuidadosamente envueltos debajo. Regalos que ahora parecían una burla cruel. «¿Qué pasará con Antonio después?», preguntó sin voltear. «Depende de su nivel de cooperación», respondió don Eduardo. «Probablemente una condena reducida». «¿Y nuestro matrimonio? También es parte de la negociación con la fiscalía». Antonio se acercó a ella. «Eso depende únicamente de ti, Leti. Entenderé si quieres el divorcio inmediatamente». Leticia se giró para mirarlo. «¿Y qué pasará con Alejandra cuando todo esto termine?» «Ella también está siendo investigada», explicó Carlos. «Su padre la usa igual que usó a Antonio para acercarse a ti». Leticia asintió lentamente, procesando toda la información. Regresó al comedor y tomó la carpeta que su padre había mostrado antes. «Quiero leer todo, cada documento, cada informe. Si voy a involucrarme, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo». Don Eduardo asintió con un destello de orgullo en sus ojos. «Te daremos todo. Y quiero hablar con el fiscal personalmente», añadió Leticia. «No a través de ustedes. Quiero escuchar las garantías directamente. Puedo arreglarlo».
aseguró Carlos. Leticia miró a cada uno de los presentes, su padre, su hermano, su madre y finalmente Antonio, personas que creía conocer pero que ahora le parecían extraños. Una cosa más, dijo con firmeza. A partir de ahora, soy yo quien decide. No me dirán qué hacer ni cómo hacerlo. Si voy a arriesgarme, será bajo mis propios términos. Antonio fue el primero en asentir. Es justo. Don Eduardo pareció querer objetar, pero finalmente accedió. De acuerdo. Sofía se acercó a su hija y la abrazó. Estamos contigo, mi amor, como sea que decidas. El abrazo de su madre fue lo que finalmente quebró la coraza que Leticia había mantenido durante toda la noche. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras correspondía al abrazo. La cena de Navidad del próximo año será muy diferente, murmuró entre sollozos. Mucho mejor, respondió Sofía, acariciando su cabello, porque no habrá mentiras entre nosotros. Leticia se separó y se limpió las lágrimas. Miró el reloj, 12:45 de la madrugada del 25 de diciembre. El día de Navidad acababa de comenzar con una revelación que había destrozado su vida tal como la conocía, pero también le había dado algo inesperado, la oportunidad de reconstruirla con la verdad como fundamento. Lo haré, dijo finalmente, pero lo haremos a mi manera. El sol de la tarde del 31 de diciembre bañaba con luz dorada los jardines de la hacienda El Mirador en Tepoztlán. Las montañas que rodeaban la propiedad de Guillermo Montero proyectaban sombras alargadas sobre el pasto perfectamente cortado, donde camareros con guayaberas blancas preparaban mesas para la fiesta de Año Nuevo. Leticia observaba la escena desde la ventana de la habitación de huéspedes que compartía con Antonio. Llevaba un vestido negro elegante pero discreto, con un collar de perlas que ocultaba un micrófono de alta tecnología proporcionado por la Fiscalía Anticorrupción. Los últimos 6 días habían sido una vorágine de reuniones secretas, instrucciones técnicas y preparación psicológica. Leticia había conocido al fiscal Ramírez, un hombre serio de mediana edad, que le había explicado la magnitud del caso contra Montero. Más de 20 obras públicas manipuladas, cientos de millones desviados, funcionarios comprados a todos los niveles. ¿Nerviosa?, preguntó Antonio, ajustándose la corbata frente al espejo. Extrañamente no, respondió Leticia apartándose de la ventana. Siento más claridad que en los últimos 5 años. Antonio la miró a través del reflejo. Lamento todo esto, Leti. Realmente lo lamento. Leticia asintió levemente. No habían hablado mucho durante la semana. Su relación se había transformado en una alianza táctica, profesional. Las heridas eran demasiado recientes para cualquier otra cosa. Repasemos el plan una vez más, dijo ella, acercándose a su bolso para verificar su teléfono. Bajaremos juntos a la fiesta. Nos separaremos naturalmente durante el cóctel. Tú intentarás acercarte a Mercedes Rivera, la secretaria particular de Montero. Ella maneja su agenda y conoce todos los detalles de las operaciones. Y mientras tanto, tú distraerás a Alejandra, completó Leticia, sin poder evitar un tono cortante. Antonio suspiró. Es necesario. Ella no debe sospechar nada. Lo sé, respondió Leticia. Solo actúa bien tu papel. Lo dice la persona que ha estado actuando brillantemente toda la semana, observó Antonio. Montero está completamente convencido de que no sospechas nada. Años de práctica ocultando lo que siento, dijo Leticia arreglándose el cabello en el espejo. Gracias a ti. El comentario quedó flotando en el aire mientras terminaban de prepararse. A las 7 en punto, bajaron juntos a los jardines donde ya se escuchaba música de mariachi y el tintineo de copas. Guillermo Montero, un hombre corpulento de 60 años con el pelo plateado y un traje hecho a medida, los recibió con efusividad estudiada. Antonio, Leticia, qué alegría que pudieran venir, exclamó besando la mejilla de Leticia, especialmente después del incidente navideño que me contaron. Leticia sonrió con la dulzura calculada que había perfeccionado. Las discusiones matrimoniales quedan en casa, Guillermo. Esta noche es para celebrar. Esa es la actitud. Montero le dio una palmada a Antonio en la espalda. Tienes una esposa excepcional, amigo mío. No cualquiera perdona tan fácilmente. Soy muy afortunado, respondió Antonio, tomando la mano de Leticia con una familiaridad que ahora le resultaba extraña.
Alejandra Montero no tardó en aparecer, enfundada en un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Saludó a Antonio con un beso demasiado cercano a la comisura de los labios y a Leticia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Leticia, ese collar es divino», comentó Alejandra. «Regalo de Navidad». «De mi padre», respondió Leticia, tocando suavemente las perlas. «Siempre ha tenido buen gusto». «El juez Domínguez», asintió Guillermo. «Un hombre respetable. ¿Cómo está?» «Disfrutando su retiro», dijo Leticia, aceptando una copa de champán que le ofrecía un camarero. «Aunque nunca deja de interesarse por ciertos casos». Notó cómo Montero y Antonio intercambiaban una mirada fugaz. «La política y los negocios nunca descansan, ¿verdad?», comentó Montero, forzando una risa. «Antonio, necesito mostrarte los planos del proyecto de Toluca. ¿Nos disculpan las damas?» Antonio miró a Leticia, comunicándole silenciosamente que seguían el plan. «Por supuesto, no tardamos». Mientras los hombres se alejaban, Alejandra enlazó su brazo con el de Leticia, guiándola hacia una zona más concurrida del jardín. «Debe ser difícil», dijo Alejandra con fingida empatía, «saber que tu marido trabaja tanto». Leticia sonrió. «Oh, estoy acostumbrada. Además, tengo mis propios intereses». «¿Cómo cuáles?», preguntó Alejandra, claramente sorprendida de que Leticia tuviera algo que decir. «Me fascina la documentación, archivos, expedientes, correos electrónicos. Es sorprendente lo que se puede descubrir con un poco de paciencia», respondió Leticia, observando cuidadosamente la reacción de Alejandra. «De hecho, estoy considerando estudiar Derecho, como mi padre y mi hermano». Alejandra parpadeó, desconcertada por un momento. «Vaya, siempre pensé que te interesaba más, no sé, la decoración de interiores o algo así. Muchos me subestiman», dijo Leticia con una sonrisa enigmática. «¿Y tú? Además de trabajar con tu padre, ¿tienes otros intereses?». Alejandra pareció momentáneamente incómoda. «Me gusta viajar, conocer gente, interesante». «Como Antonio», señaló Leticia, manteniendo un tono conversacional. El rostro de Alejandra se tensó ligeramente. «Somos colegas, nada más». «Por supuesto», asintió Leticia. «Disculpa mi confusión. Es que vi unas transferencias a tu cuenta desde la nuestra y pensé que quizás tenías algún proyecto conjunto que yo desconocía». Alejandra palideció visiblemente. «Debió ser un error administrativo. Le diré a mi contador que lo revise». «No te preocupes», dijo Leticia, divisando a Mercedes Rivera cerca del bar. «Si me disculpas, necesito saludar a alguien». Dejando a Alejandra visiblemente nerviosa, Leticia se dirigió hacia Mercedes, una mujer delgada de unos 50 años que llevaba un traje sastre impecable. La secretaria de Montero era conocida por su eficiencia y discreción. «Señora Rivera», saludó Leticia. «Qué gusto verla aquí». Mercedes la miró con curiosidad. «Señora Vega, no esperaba que viniera después de los rumores que escuché sobre la cena de Navidad». Leticia soltó una risa ligera. «Los rumores siempre exageran. Fue solo una discusión tonta». Se acercó al bar y pidió un martini, asegurándose de que Mercedes pudiera escucharla. «Aunque debo admitir que descubrir transferencias inexplicables en nuestras cuentas me alteró un poco». Mercedes tensó ligeramente la espalda. «Las finanzas matrimoniales pueden ser complicadas, especialmente cuando involucran a terceros», añadió Leticia, tomando un sorbo de su martini, «como la cuenta del Banco Atlántico a nombre de una empresa llamada Desarrollos Futura». La mano de Mercedes tembló ligeramente, derramando unas gotas de su copa. «No estoy familiarizada con esos detalles, señora Vega». «Es curioso», continuó Leticia, sacando disimuladamente su teléfono, «porque tengo aquí un correo que me llegó por error donde usted autoriza esas transferencias». Mercedes miró a su alrededor, buscando una salida. «Creo que me confunde con alguien más». «No lo creo», respondió Leticia, mostrándole brevemente la pantalla. «Reconozco su firma digital, la misma que aparece en los documentos de nuestro matrimonio que usted ayudó a preparar hace 5 años». El rostro de Mercedes perdió todo color. «Señora Vega, no sé qué intenta insinuar, pero le sugiero que tenga cuidado. Hay conversaciones que no deberían tenerse en una fiesta». «Estoy de acuerdo», asintió Leticia. «Quizás podríamos hablar en un lugar más privado, el lunes a las 10 en la cafetería del Valle, sola». «¿Me está amenazando?», susurró Mercedes.
Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Leticia, antes de que todo esto explote. Y créame, va a explotar muy pronto. Dejando a Mercedes visiblemente alterada, Leticia se movió entre los invitados con una nueva confianza. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de la situación. Mientras tanto, en el estudio de la hacienda, Antonio estaba en una posición mucho más precaria. Guillermo Montero había cerrado la puerta con llave después de que entraran. ¿Quieres explicarme qué demonios está pasando?, preguntó Montero, sirviéndose un whisky. Recibí información de que te reuniste con el fiscal Ramírez la semana pasada. Antonio mantuvo la calma, a pesar del sudor frío que comenzaba a recorrer su espalda. Era inevitable. El padre de Leticia sospecha algo. Tuve que adelantarme, hacerles creer que estoy considerando colaborar para ganar tiempo. Montero lo estudió con ojos entrecerrados. ¿Y Leticia? ¿Sabe algo? Sospecha de mi relación con Alejandra, nada más, respondió Antonio. Cree que es un simple asunto de infidelidad. Más te vale, gruñó Montero acercándose amenazadoramente, porque si descubro que me estás traicionando, no solo tú pagarás las consecuencias. Lo tengo muy claro, aseguró Antonio, sosteniendo la mirada de Montero. Bien, dijo finalmente Montero, relajándose ligeramente, porque tenemos un problema más urgente. El juez Medina está vacilando. Necesitamos asegurarnos su cooperación para el proyecto de Santa Fe. ¿Qué sugieres?, preguntó Antonio sabiendo que el micrófono oculto en su reloj estaba captando cada palabra. Montero sonrió siniestramente. La misma estrategia que usamos con el juez anterior. Buscaremos un punto débil y presionaremos. Todo el mundo tiene un precio o un secreto. Antonio asintió, consciente de que acababa de obtener una confesión crucial. ¿Cuándo quieres que me ocupe de eso? Después de Año Nuevo, respondió Montero, caminando hacia un mueble bar para servirse otro whisky. Pero hablando de secretos, hay algo que me inquieta sobre el comportamiento de Leticia esta noche. El corazón de Antonio dio un vuelco. ¿A qué te refieres? Alejandra me escribió hace unos minutos, dijo Montero, mostrando su teléfono. Dice que Leticia mencionó específicamente las transferencias bancarias. ¿Cómo supo de eso? Antonio improvisó rápidamente. Revisó los estados de cuenta. Le dije que eran inversiones para el nuevo proyecto. ¿Y te creyó? Montero lo miraba con escepticismo. No del todo, admitió Antonio. Por eso la escena del vino en Navidad estaba presionándome demasiado. Montero guardó silencio unos segundos, evaluando la situación. Vamos a mantenerla vigilada. Y Antonio, recuerda dónde están tus lealtades. Siempre, respondió Antonio, consciente de la ironía de sus palabras. Cuando regresaron al jardín, la fiesta estaba en pleno apogeo. Leticia conversaba animadamente con un grupo de empresarios, aparentemente ajena a las miradas que Montero le dirigía. Antonio se acercó a ella, rodeando su cintura con un brazo. «Tenemos que hablar», susurró en su oído. «¿Problemas?», preguntó Leticia con una sonrisa para mantener las apariencias. «Montero sospecha», murmuró Antonio. «Alejandra le contó sobre tu conversación». Leticia mantuvo la compostura. «Perfecto. Era parte del plan». Antonio la miró sorprendido. «¿Qué plan?». «Mi plan», respondió Leticia, «el que acordé con el fiscal Ramírez después de nuestra reunión privada». Antes de que Antonio pudiera responder, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo, anunciando que faltaban minutos para la medianoche. Guillermo Montero subió a un pequeño escenario improvisado para dirigirse a sus invitados. «Amigos míos», exclamó con los brazos extendidos, «bienvenidos a un nuevo año lleno de oportunidades y éxitos». Mientras Montero daba su discurso, Leticia notó movimiento en los límites de la propiedad, sombras que se desplazaban discretamente entre los árboles. «¿Qué hiciste?», preguntó Antonio, que también había notado la actividad inusual. «Lo necesario», respondió Leticia. «Adelanté la operación». «Eso no era parte del plan», siseó Antonio. «No del tuyo», corrigió Leticia. «Del mío sí». En ese momento, Mercedes Rivera se acercó apresuradamente a Montero y le susurró algo al oído. El rostro del empresario se transformó instantáneamente, perdiendo todo color. «Feliz Año Nuevo a todos», gritó abruptamente, intentando mantener la compostura mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Las luces de varios vehículos iluminaron súbitamente la entrada de la hacienda.
Agentes de la Fiscalía Anticorrupción, acompañados por policías federales, comenzaron a entrar al jardín. Guillermo Montero, anunció una voz amplificada, queda detenido por los delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. El caos se desató entre los invitados. Algunos intentaron huir, otros sacaron sus teléfonos para llamar a sus abogados. Antonio miró a Leticia con asombro. ¿Cómo? Mercedes aceptó colaborar, explicó Leticia mientras observaba cómo esposaban a Montero. Después de nuestra conversación, la contacté discretamente. Le ofrecí inmunidad a cambio de toda la información. Pero eso pondría en riesgo toda la operación, comenzó Antonio. No, lo interrumpió Leticia, la fortalecería. Mercedes tenía mucha más información de la que ustedes habían conseguido en meses, incluyendo pruebas contra jueces y funcionarios que ni siquiera estaban en el radar de la Fiscalía. Alejandra Montero intentó acercarse a ellos, pero fue interceptada por 2 agentes que también le colocaron esposas. ¿Tú planeaste todo esto?, preguntó Antonio entre admirado y preocupado. Con ayuda de mi padre y Carlos, confirmó Leticia. Decidimos que era mejor actuar rápido antes de que Montero sospechara demasiado. En ese momento, el fiscal Ramírez se acercó a ellos. Señora Vega, excelente trabajo, tenemos todo lo que necesitábamos. ¿Y Antonio?, preguntó Leticia. Como acordamos, respondió Ramírez. Inmunidad parcial a cambio de su testimonio completo. Antonio los miraba confundido. ¿Acordaron? ¿Cuándo? El día después de Navidad, explicó Leticia. Mientras tú estabas reunido con Carlos, yo tuve mi propia reunión con el fiscal. Los fuegos artificiales continuaban iluminando el cielo, marcando el inicio de un nuevo año mientras los agentes seguían realizando detenciones. Leticia observaba la escena con una mezcla de satisfacción y melancolía. ¿Y ahora qué?, preguntó Antonio cuando quedaron solos. Leticia se quitó el collar de perlas y lo guardó en su bolso. Ahora yo sigo mi camino y tú el tuyo. Eso significa que quiero el divorcio, confirmó Leticia. Lo que tuvimos, lo que fuera que fue, terminó. Pero eso no significa que te desee mal. Espero que puedas reconstruir tu vida después de todo esto. Antonio asintió lentamente, aceptando su decisión. Lo entiendo, y para que lo sepas, a pesar de cómo comenzó todo, llegué a amarte de verdad. Tal vez, respondió Leticia, pero ambos merecemos algo mejor que un amor construido sobre mentiras. 3 meses después, en una soleada mañana de abril, Leticia salía de la Facultad de Derecho donde había comenzado sus estudios. El caso Montero había culminado con múltiples condenas, exponiendo una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Don Eduardo la esperaba en una banca del campus, con el periódico del día en las manos. La sentencia de Antonio se redujo a 2 años, comentó mientras caminaban hacia la cafetería. Gracias a su cooperación. Leticia asintió. Se lo merecía. A pesar de todo, al final hizo lo correcto. ¿Lo extrañas?, preguntó su padre con cautela. Leticia reflexionó un momento. Extraño la idea de lo que creí que teníamos, pero no a él, no realmente. Don Eduardo tomó su mano. Estoy orgulloso de ti, hija. Manejaste todo esto con más valor y sabiduría de lo que yo hubiera podido. Aprendí del mejor, sonrió Leticia, aunque preferiría que la próxima cena de Navidad sea menos dramática. Ambos rieron mientras entraban a la cafetería. A través de la ventana, Leticia observó el campus lleno de estudiantes y profesores, todos siguiendo sus propios caminos. El suyo apenas comenzaba, libre de engaños y construido sobre la verdad que tanto había costado descubrir. La traición de aquella Nochebuena había sido dolorosa, pero también liberadora. Como el vino tinto que había manchado su blusa blanca, algunas marcas eran imposibles de borrar completamente, pero Leticia había aprendido que incluso las manchas más profundas podían transformarse en símbolos de fortaleza y renovación, y mientras disfrutaba de un café con su padre, supo que finalmente había encontrado algo mucho más valioso que el amor basado en mentiras. Había encontrado su propia voz, su propio poder y un futuro que, esta vez, ella misma definiría.